6 años de matrimonio, y bastó una sola tarde para darme cuenta de que todo había sido construido sobre mentiras. Su amante, embarazada de su hijo, estaba de pie en nuestra sala de estar mientras yo escondía la prueba de embarazo que mostraba que yo también estaba esperando un hijo suyo. No pasaba por alto la ironía del momento. Esa misma mañana, me había sentado en el consultorio de la doctora D.R. Miller, con el corazón latiendo con fuerza, mientras ella confirmaba lo que ya me habían dicho 3 pruebas caseras. Después de años intentándolo, finalmente estaba embarazada. Andrés estaría encantado, pensé. Su madre, por fin, dejaría de hacer esos comentarios sutiles sobre mi aparente incapacidad para proporcionar un heredero al imperio empresarial de los Morales. Flotaba de regreso a casa, me detuve a comprar el postre favorito de Andrés, tiramisú, en la panadería italiana del centro. La pequeña caja de pastel se sentía liviana en mis manos cuando empujé la puerta de entrada, ya pensando en la forma perfecta de darle la noticia. Fue entonces cuando los escuché, voces que provenían del salón. Andrés, se suponía que estaba en el trabajo. Pero reconocí su voz grave al instante, seguida por una respuesta más suave de una mujer. Luego, la inconfundible voz de la madre de Andrés, Eleanor. Tendrá que aceptarlo, decía Eleanor, mientras me acercaba en silencio. El apellido Morales necesita un heredero. Me congelé en el pasillo, todavía apretando mi bolso, con la prueba de embarazo positiva dentro. Sigo pensando que había mejores maneras de manejar esto, suspiró Andrés, sonando más molesto que triste. ¿Cómo qué? Replicó Eleanor, con esa voz cargada de eficiencia fría que siempre me había intimidado. ¿Esperar otro año mientras Olivia sigue sin darte hijos? La Junta se está impacientando, necesitan ver asegurada la próxima generación. Entré al umbral de la puerta, y 3 rostros se giraron hacia mí. Andrés, con una expresión cuidadosamente neutral. Eleanor, una chispa de sorpresa que fue rápidamente ocultada por su típica sonrisa fría. Y Vanessa, la secretaria de Andrés, con la mano descansando protectora sobre un vientre apenas redondeado. Olivia, dijo Andrés, poniéndose de pie. Sin calidez, sin culpa, solo mi nombre, pronunciado como un hecho. Llegaste temprano. Claramente, respondí, asombrada de lo firme que sonaba mi voz mientras mi mundo se derrumbaba. Miré la caja del pastel que aún tenía en la mano y la dejé sobre la mesa de entrada. ¿Qué está pasando? Eleanor tomó el control, como siempre. Olivia, querida, ¿por qué no te sientas? Tenemos algunos asuntos que discutir. Seguí de pie. Prefiero que Andrés lo explique. Mi esposo, dije, enfatizando el título. El hombre que me había besado al despedirse esa misma mañana. Andrés enderezó el nudo de su ya impecable corbata. Vanessa está embarazada de mi hijo. 6 palabras. Eso fue todo lo que se necesitó para demoler 6 años. Ya veo, dije, con la voz sorprendentemente serena. Miré a Vanessa, quien al menos tuvo la decencia de parecer incómoda. Es un niño, añadió en voz baja, como si ese detalle pudiera importarme en lo más mínimo. Eleanor dio un paso al frente. El acuerdo que proponemos es bastante razonable, Olivia. Vanessa se mudará al ala de invitados, hasta que podamos hacer arreglos más permanentes. Tu posición en la empresa y en el matrimonio permanecerá intacta, por supuesto. Por supuesto, repetí, el desapego frío que sentía me sorprendió. Quizás el shock tenía sus ventajas. Andrés carraspeó. La familia Morales necesita un heredero. Hemos estado intentando durante años, ¿hemos estado intentando? Interrumpí, terminando su oración por él, como si nuestra intimidad no hubiera sido más que un trámite comercial orientado a producir un producto. En retrospectiva, quizás eso era exactamente lo que había sido. Y Vanessa tuvo éxito donde yo fallé. No seas dramática, dijo Eleanor con desdén. Esta es una solución práctica a un problema empresarial. ¿Un problema empresarial? Fue entonces cuando todo se cristalizó para mí. Nuestro matrimonio siempre había sido sobre fusionar la compañía naviera de mi familia con el imperio tecnológico de los Morales. El noviazgo romántico, la boda elaborada, solo teatro para los accionistas y miembros de la Junta. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté a Andrés, con la voz firme, a pesar de la tormenta que se desataba dentro de mí. Él entendió a qué me refería. ¿Importa? Para mí sí. 8 meses, admitió. Pero no fue serio hasta que ella quedó embarazada,
terminé por él. 8 meses. Casi todo nuestro viaje de aniversario a Italia. Las vacaciones navideñas en Aspen. Las escapadas de fin de semana que decía que eran viajes de negocios, todo mientras estaba con ella. El teléfono de Eleanor sonó, interrumpiendo nuestro intercambio. Ella lo miró, luego recogió su bolso. Tengo una llamada de la junta. Andrés, encárgate de esto. Vanessa, Marta te mostrará el ala de invitados. Olivia, pausó, fijándome una mirada que fue casi simpática, intenta ser sensata con esto. El nombre Morales ha sobrevivido a escándalos mucho peores. Después de que se fue, Andrés intentó acercarse a mí. Sofía, sé que esto es un shock, no me llames así, espeté. Solo las personas que me amaban me llamaban Sofía. ¿Algo de esto fue real? Pregunté, con el corazón rompiéndose por la pregunta. Me miró, con la audacia reflejada en los ojos. ¿Algo de qué? Este matrimonio. ¿Alguna vez me amaste? Andrés se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado. Tenemos una buena asociación. Trabajamos bien juntos. No un sí, ni siquiera una mentira reconfortante. Solo términos empresariales. Asociación. Trabajamos bien juntos. Me voy arriba, dije en voz baja. Por favor, dile a tu amante que me dé algo de privacidad. Vanessa se sonrojó, pero Andrés la interrumpió. Olivia hablará más cuando se haya calmado. Asentí y subí las escaleras con pasos medidos. Solo cuando la puerta del dormitorio se cerró detrás de mí, me permití deslizarme al suelo, con las manos temblando mientras sacaba la prueba de embarazo de mi bolso. Las 2 líneas rosadas parecían burlarse de mí ahora. A través de la niebla del shock, surgió una claridad extraña. Sabía 3 cosas con certeza: no viviría como parte de este acuerdo retorcido. No criaría a mi hijo dentro del imperio tóxico de Eleanor Morales. Y Andrés nunca sabría sobre este bebé. Había perdido ese derecho en el momento en que trajo a su amante embarazada a nuestro hogar. Respiré profundo 10 veces, luego tomé mi teléfono y llamé a la única persona que se había alejado del negocio familiar años atrás. Jaime, soy Olivia. Necesito ayuda. Voy a dejar a Andrés, y necesito desaparecer. Mi hermano, que entendía la traición familiar mejor que nadie, no hizo preguntas. Empaca ligero. Estaré allí en 30 minutos. ¿Él sabe sobre? No, lo interrumpí. Y no va a saberlo. Después de colgar, me moví con una calma eficiente, recogiendo solo lo esencial: mi acta de nacimiento, pasaporte, el efectivo de emergencia que había guardado desde que vi a mi madre soportar acuerdos similares de mi padre, los pendientes de diamantes de mi abuela, y algunas mudas de ropa. Antes de irme, transferí exactamente la mitad de los fondos de nuestra cuenta conjunta a la mía privada. Dejé los papeles de divorcio firmados sobre la cama, documentos que mi abogado había preparado meses antes, cuando primero sospeché de la infidelidad de Andrés, pero había sido demasiado cobarde para enfrentarlo. Mientras bajaba con mi única maleta, escuché a Andrés y a Eleanor en su estudio. Entrará en razón, decía Eleanor. No tiene a dónde ir. Su identidad entera está atada a ser la señora Morales. Y si no lo hace, entonces habremos conseguido quitarla del camino sin parecer los villanos, intervino Andrés, con voz apenas preocupada. De cualquier forma, las conexiones navieras de los García seguirán siendo nuestras gracias a las cláusulas del prenup. Hemos conseguido todo lo que necesitábamos de ese matrimonio. En ese momento, sentí un profundo agradecimiento por la previsión de mi hermano. Jaime había insistido en que nuestro abogado familiar añadiera cláusulas secretas al prenup, cláusulas que el equipo de Andrés no había detectado. Salí al exterior, hacia una brillante tarde de primavera, comprendiendo finalmente la verdad: no había fallado al no darles un heredero. Simplemente, ya no me necesitaban. Una vez finalizada la fusión, la aventura con Vanessa, traerla a casa, todo era parte de un plan calculado para hacerme ir, mientras ellos mantenían su imagen pública intacta. Cuando el coche de Jaime se detuvo frente a mí, puse una mano protectora sobre mi vientre. ¿Quieren un heredero para el Imperio Morales?, le susurré a mi hijo no nacido. Simplemente no saben que están a punto de perder uno. Pasaron 3 años, cada día como una marea que borraba huellas en la arena, cada jornada eliminaba otro recuerdo de mi vida como Olivia Morales, revelando en su lugar a la mujer en la que me estaba convirtiendo: Sofía García, madre soltera, propietaria de Coastal Designs,
un pequeño pero próspero estudio de diseño de interiores en Cibric. Mami, mira, la voz de Ricardo me sacó de mis pensamientos mientras caminábamos por la playa recogiendo conchas. Con 2 años y medio, mi hijo ya mostraba señales del hombre en que se convertiría, curioso, decidido, y tan dolorosamente parecido a su padre en ocasiones, que me dejaba sin aliento. ¿Qué encontraste, cariño? Me arrodillé a su lado mientras me mostraba con orgullo un dólar de arena perfecto. Es para el tío Jaime, declaró, con los ojos azules brillando de emoción. Su cabello oscuro y la forma de su rostro eran puro Andrés, pero su espíritu era completamente suyo. Al verlo colocar con cuidado su tesoro en nuestro balde de colección, me maravillaba de cuánto había transformado mi vida. Cuando subí al auto de Jaime aquel día, estaba vacía, solo una esposa corporativa cuya identidad existía únicamente en relación con su marido. Ahora, me movía por el mundo bajo mis propios términos, más fuerte por haberme roto. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jaime: ¿Cena sigue en pie esta noche? Miguel prepara su famosa paella. Sonreí y respondí con una rápida confirmación. Mi hermano mayor y su esposo se habían convertido en nuestro salvavidas familiar. Después de dejar el negocio familiar de los García años antes de que yo dejara a Andrés, Jaime entendía lo que significaba empezar de nuevo. Él y Miguel se habían mudado a este tranquilo pueblo costero, habían abierto una cafetería-librería y construido una vida rica en simplicidad y conexiones auténticas. Cuando llegué a su puerta hace 3 años, me acogieron sin juicio. Jaime me ayudó a cambiar legalmente mi apellido de vuelta a García, aunque con un nombre diferente. Me abrió una nueva cuenta bancaria, imposible de rastrear por la familia Morales, y me consiguió una casa de alquiler a poca distancia de la suya. Miguel, quien antes diseñaba casas de alta gama en la ciudad, me enseñó los conceptos básicos del diseño de interiores y me presentó a clientes que apreciaban mi ojo para la elegancia sobria. Hora de volver, pequeño, le dije a Ricardo cuando el sol de la tarde empezó a descender. El tío Jaime y el tío Miguel nos esperan. De la mano, subimos los desgastados escalones de madera desde la playa hasta nuestra cabaña. No era grandiosa como la mansión Morales, pero con sus contraventanas azul desteñido y su porche envolvente, se había convertido en nuestro santuario. La había comprado el año anterior con las ganancias de mi creciente negocio, mi primer activo real en esta nueva vida. Dentro, ayudé a Ricardo a lavarse la arena de las manos y cambiarse de ropa. Mientras él jugaba con su tren de madera, revisé mi correo electrónico y encontré un mensaje que me hizo un nudo en el estómago: Sofía, papá tuvo un infarto. Está estable, pero pregunta por ti. Sé que juraste no volver, pero ha cambiado su testamento y exige verte. Llámame. Sara, mi hermana menor, la única persona además de Jaime que sabía dónde estaba, siempre había respetado mi decisión de desaparecer. Para que ella me contactara así, significaba que la situación era grave. La llamé de inmediato, saliendo al porche donde Ricardo no pudiera oírme. ¿Qué tan grave es? Pregunté apenas respondió. Dicen que semanas, tal vez un mes. Su voz sonaba agotada. El cáncer se extendió más rápido de lo que esperaban. ¿Cáncer? Pensé que dijiste infarto. El infarto reveló el cáncer. Está en todas partes. Sofía hizo una pausa. Está preguntando por ti, y de alguna manera, sabe de Ricardo. La sangre se me heló. Eso es imposible. Aparentemente no. Mencionó tener un nieto llamado Ricardo, incluso sabe su edad. Mi mente iba a 1000 por hora. Había sido muy cuidadosa. El certificado de nacimiento de Ricardo no tenía padre listado, lo había tenido en un pequeño hospital a 3 horas de Cibric, pagando en efectivo bajo mi nueva identidad. Solo Jaime, Miguel y Sara conocían la verdad. Tengo que ir, le dije. Te llamaré de vuelta. Corrí adentro y abrí mi laptop, revisando redes sociales. Jaime y Miguel eran cuidadosos de no subir fotos de Ricardo, sabiendo los riesgos. Pero el mes pasado, Jaime había publicado fotos de la celebración del aniversario de la librería. Había una foto grupal de fondo, apenas visible, pero ahí estaba Ricardo, sentado sobre los hombros de Miguel, riendo. La foto ya tenía cientos de me gusta, incluyendo uno de Emma Morales, la hermana menor de Andrés, quien alguna vez fue cercana a mí. El corazón me dio un vuelco mientras miraba la pantalla. Llamé a Jaime en pánico. Tenemos un problema. 30 minutos después, Jaime y Miguel estaban sentados en mi mesa de cocina, mientras Ricardo dormía plácidamente arriba.
les mostré la foto y les expliqué el misterioso conocimiento de mi padre. Emma siempre te apreció, dijo Jaime pensativo. Tal vez reconoció a Ricardo y se lo mencionó a tu padre. ¿No a Andrés? Pregunté, insegura. O tal vez se lo dijo a Andrés, y él te ha estado rastreando, sugirió Miguel, siempre el pragmático. Me llevé los dedos a las sienes, tratando de pensar con claridad. De cualquier forma, necesito saber qué está pasando. Si Andrés sabe de Ricardo, ¿qué haría? La voz de Miguel se suavizó. Legalmente, tiene derechos y puede probar la paternidad. Me mordí el labio, la amargura asomando en mi voz. Renunció a esos derechos el día que trajo a su amante embarazada a nuestro hogar, me detuve, tratando de contener las emociones. Además, no hay padre en el acta de nacimiento de Ricardo. Tendría que pedir una prueba de paternidad, lo que significa encontrarnos primero. Jaime tomó mi mano, su agarre tranquilizador. Sofía, tal vez sea hora de enfrentar esto. Ve a ver a tu padre, averigua qué sabe y quién más lo sabe. Eres más fuerte ahora. Puedes manejar lo que venga. Tenía razón. La mujer que huyó aquella tarde 3 años atrás no reconocería a la que era ahora. Había construido un negocio, creado un hogar, criado a un hermoso niño, todo sin el nombre ni el dinero de los Morales. Tendré que llevar a Ricardo, dije con firmeza. No lo dejaré atrás. Por supuesto, asintió Jaime. Yo también iré. La decisión estaba tomada. Comenzamos a planear. Tendría que cerrar el estudio por una semana, reprogramar clientes y empacar la ropa adecuada. La idea de ver a Andrés otra vez, después de tanto tiempo, me provocaba olas de ansiedad, pero rápidamente eran reemplazadas por determinación. Si él sabía de Ricardo, necesitaba entender sus intenciones. Esa noche, después de la cena, mientras Ricardo dormía plácidamente en la habitación de invitados en casa de Jaime y Miguel, me senté en la terraza de su casa, observando las olas romper bajo la luz de la luna. ¿En qué piensas?, preguntó Miguel, uniéndose a mí con 2 copas de vino. Estoy pensando en lo que diré si lo veo, admití. Una parte de mí quiere herirlo como él me hirió. Otra parte solo quiere proteger a Ricardo de todo esto. Miguel asintió. Ambos sentimientos son válidos. Pero recuerda, no solo estás regresando a enfrentar fantasmas del pasado. Tu padre se está muriendo. Una mezcla complicada de emociones surgió dentro de mí. Mi padre, como Andrés, siempre había visto a la familia como activos comerciales. Su aprobación había estado condicionada a nuestra utilidad. Corté todo contacto con él después de que se puso del lado de los Morales durante el divorcio, alegando que estaba tirando a la basura buenas conexiones por sentimientos personales. No sé si puedo perdonarlo, dije suavemente. No tienes que perdonar a nadie, respondió Miguel. Solo ve, escucha, di lo que necesites decir, y vete, esta vez bajo tus propios términos. Asentí, bebiendo de mi copa. Bajo mis términos. Esa es la diferencia. 3 años atrás, había huido forzada. Ahora, elegía regresar, más fuerte y más sabia. A la mañana siguiente, reservé los vuelos a mi ciudad natal. Mientras empacaba los juguetes y libros favoritos de Ricardo, me preguntaba qué nos esperaba allí. ¿Intentaría Andrés reclamar a su hijo si sabía de él? ¿Su madre intentaría manipular su camino hacia la vida de Ricardo por el bien del legado Morales? Una cosa era segura, si querían una batalla, la tendrían. Ya no era la mujer complaciente que buscaba aprobación. Se encontrarían con Sofía García, una madre que protegía a su hijo, una empresaria por derecho propio, y alguien que había aprendido que ciertas formas de poder no vienen del dinero ni del estatus, sino de saber exactamente quién eres y por qué estás dispuesta a luchar. Mientras Ricardo me ayudaba a empacar su pequeña maleta, eligiendo cuidadosamente qué juguetes llevar, le hice una promesa silenciosa, a él y a mí misma: pasara lo que pasara en mi ciudad natal, regresaríamos a la vida que habíamos construido aquí. Esto ya no era una fuga, solo un desvío necesario en un camino que ahora era completamente nuestro. El skyline familiar de Boston apareció por la ventana del avión, monumentos de acero y vidrio a la ambición elevándose sobre el puerto. Ricardo presionó su pequeña carita contra el cristal, con los ojos abiertos de emoción por su primer vuelo. ¿Ahí vive el abuelo?, preguntó, señalando la ciudad que crecía bajo nosotros. Sí, cariño, respondí, alisándole el cabello oscuro, tan parecido al de Andrés que me dolía el pecho. Ahí creció mamá.
Le besé la frente, el corazón pesado por los recuerdos del pasado. Recuerda lo que practicamos. Si alguien pregunta tu nombre, tú dices, soy Ricardo García, repitió con orgullo, y tú eres mi mami, y el tío Jaime es mi tío, y casi tengo 3, levantó 3 deditos regordetes. Jaime, sentado al otro lado del pasillo, me dio una mirada de apoyo. Nos habíamos preparado lo mejor posible. Ricardo no sabía nada de su padre ni del apellido Morales. Para él, nuestra vida en Sibr era la única realidad. Este viaje era una breve aventura para conocer a un abuelo que no sabía que estaba muriendo. El taxi desde el aeropuerto nos llevó directamente al Hospital General de Massachusetts, en lugar de a la casa de mi padre en Beacon Hill. Sara había escrito esa mañana, su estado había empeorado durante la noche. Caminar por las puertas corredizas del hospital con la mano de Ricardo en la mía se sintió como cruzar una frontera entre mundos. Mi vida costera, de colores suaves y espacios abiertos, parecía un universo lejano comparado con estos pasillos estériles y luces fluorescentes. Sara está en el 4º piso, dijo Jaime, revisando su teléfono. Papá está en la suite VIP. Por supuesto que sí, murmuré. Timoteo García nunca aceptó comodidades ordinarias, ni siquiera para morir. Al entrar al ascensor, una voz familiar llamó, sostengan la puerta, por favor. El estómago se me cayó mientras Eleanor Morales se apresuraba a entrar. Su pañuelo de Hermès y el cabello plateado perfectamente peinado no habían cambiado en lo absoluto. Entró al ascensor antes de mirar hacia arriba y registrar quién estaba frente a ella. Por un bendito momento, todo se detuvo. No me reconoció al principio. 3 años me habían transformado completamente, de esposa corporativa pulida a alguien más natural, con el cabello besado por el sol cortado a la altura de los hombros y la piel bronceada por los largos días de playa con Ricardo. Entonces, sus ojos se abrieron al verme claramente. Olivia, comenzó, pero la corregí en voz baja, instintivamente colocando a Ricardo un poco detrás de mí. Ahora soy Sofía. La mirada de Eleanor cayó de inmediato sobre mi hijo. Su sonrisa ensayada se congeló en el rostro. Pude ver los engranajes girando en su mente mientras analizaba su cabello oscuro, la forma de su mandíbula, y su edad. Todo encajó en un instante. ¡Qué sorpresa!, logró decir, con la voz tensa. Has estado fuera bastante tiempo. 3 años, 2 meses y 17 días, respondí con calma. Pero, ¿quién lleva la cuenta? Las puertas del ascensor se abrieron en el 4º piso, salvándonos de más conversación. Eleanor salió primero, luego se volvió para hablar. La condición de tu padre es bastante grave, dijo, con el tono suavizado ligeramente. Los Morales y los García han sido socios comerciales por décadas. Andrés y yo hemos estado visitando a Timoteo regularmente. Por supuesto que lo habían hecho. Los acuerdos de fusión requerían cooperación constante, estuviera yo involucrada o no. Qué considerado, dije secamente. Si me disculpas, mi hijo necesita ir al baño. Rápidamente guié a Ricardo lejos, entrando al baño familiar donde me recargué contra la pared, el corazón aún latiendo desbocado. Mami, ¿quién era esa señora?, preguntó Ricardo, con la cabeza ladeada por la curiosidad. Solo alguien que mamá solía conocer, respondí, forzando una sonrisa. Vamos a buscar a la tía Sara. Jaime nos esperaba afuera, la preocupación escrita en su rostro. ¿Estás bien? Ella lo reconoció, susurré. Con solo una mirada a Ricardo, lo supo. Esperábamos esto, me recordó. Tenemos un plan. Papeles de tutela legal, el acta de nacimiento sin padre listado. Estás protegida. Asentí, aunque el nudo en mi estómago no se deshacía. Encontramos a Sara afuera del cuarto de mi padre. Su rostro se iluminó al vernos. Viniste, exhaló, abrazándome con fuerza antes de agacharse para saludar a Ricardo. Y tú debes ser mi famoso sobrino. Soy tu tía Sara. Ricardo, de repente tímido, se pegó a mi pierna pero le hizo un pequeño gesto con la mano. ¿Cómo está él?, preguntó Jaime, señalando la habitación. Consciente, pero débil, respondió Sara, con la voz quebrada. Los doctores dicen que podrían ser días, tal vez horas. Sus ojos se dirigieron a Ricardo. Ha estado preguntando por ambos, específicamente. Dijo que quiere conocer a su nieto. ¿Cómo lo supo?, pregunté en voz baja. Sara parecía incómoda.
Creo que Emma Morales pudo haberle dicho algo. Ha estado ayudando a coordinar el cuidado de papá desde que su residencia está en Más General. La hermana de Andrés, ahora doctora. Casi lo había olvidado. Necesito un minuto, le dije, volviéndome hacia Jaime. ¿Puedes llevar a Ricardo a la cafetería por un refrigerio? Después de que se alejaron, Sara me puso al tanto del enredo que había dejado atrás. La amante de Andrés, Vanessa, había tenido un aborto espontáneo poco después de que yo desapareciera. Y 6 meses más tarde, lo dejó, cuando quedó claro que sin un hijo no tendría una reclamación permanente sobre los recursos morales. El plan cuidadosamente construido de Andrés para tener un heredero colapsó, al igual que gran parte de su reputación personal. Los papeles de divorcio que dejaste lo tomaron por sorpresa, explicó Sara. Su abogado no pudo luchar contra las cláusulas que tu abogado escondió, esas que anulaban el prenup si se probaba infidelidad. Te marchaste con acciones de control en la división naviera fusionada. Parpadeé, sorprendida. Jaime había arreglado todo con nuestro abogado familiar, pero yo había estado demasiado rota como para seguir los detalles. Andrés no sabe que has estado administrando esas acciones por medio de un apoderado, continuó Sara. Su empresa ha estado luchando sin los ingresos navieros. Hay rumores de una adquisición hostil. Absorbí esta información con un desapego inesperado. Los juegos corporativos que una vez consumieron mi vida ahora parecían lejanos e insignificantes. ¿Y papá? ¿Por qué el repentino deseo de ver a la hija a la que desheredó? Sara suspiró. El diagnóstico de cáncer lo cambió. Y creo que se arrepiente de haber puesto los negocios antes que la familia. Ha estado enmendando errores, reescribiendo su testamento. Antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación privada se abrió y Emma Morales salió, con el estetoscopio colgado del cuello. Sus ojos se iluminaron al verme. Sofía. Exclamó, abrazándome inesperadamente. ¿Realmente viniste? A diferencia de Eleanor, Emma siempre había sido amable conmigo. 3 años menor que Andrés, había desafiado el camino corporativo de su familia para dedicarse a la medicina. Tu padre está preguntando por ti, dijo, y luego bajó la voz. Y necesito disculparme. Reconocí a tu hijo en una foto en línea. Solo se lo mencioné a tu padre porque pensé que debería saber que tenía un nieto antes de que fuera demasiado tarde, se detuvo, genuinamente arrepentida. ¿Andrés lo sabe? Pregunté directamente. Emma negó con la cabeza. No por mí. Pero mamá estuvo aquí más temprano, y parecía agitada. Perfecto. Eleanor estaría llamando a Andrés en ese mismo instante. Sofía, dijo Emma, con urgencia, necesito tu ayuda. Tu madre vio a Ricardo. Tengo que ver a mi padre, pero no puedo permitir que Andrés aparezca mientras tú estás aquí. La comprensión apareció en mis ojos. Lo llamaré con una pregunta médica, y lo mantendré ocupado al menos 1 hora. Aseguró Emma, su expresión volviéndose seria. Sea lo que sea que pienses de Andrés, ya no es el mismo que dejaste. Perderte rompió algo dentro de él. No tenía el lujo de preocuparme por las piezas rotas de Andrés cuando yo había pasado años reconstruyendo las mías. Respirando hondo, entré a la habitación de mi padre. Timoteo García siempre había sido una presencia imponente, alto, de hombros anchos, con la confianza de un hombre acostumbrado a ser obedecido. La figura en la cama del hospital era una versión disminuida, delgada y pálida, conectado a varias máquinas. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo agudos mientras se fijaban en mí. Olivia, dijo, su voz más débil de lo que recordaba, pero aún cargada de autoridad. Viniste. Ahora es Sofía, lo corregí, sentándome en la silla junto a su cama. Sofía, repitió, luego tosió. ¿Dónde está mi nieto? Tomando un refrigerio con Jaime, respondí, con la voz firme a pesar del torbellino interno. Papá, ¿cómo lo? Emma me mostró una foto, interrumpió, su voz cortando el aire. El niño es hijo de Andrés Morales, ¿verdad? No te molestes en negarlo. Tiene el aspecto Morales. Lo miré directamente a los ojos, mi expresión inmutable. Sí. Es hijo biológico de Andrés. Pero Andrés no lo sabe. Y pienso mantenerlo así. Mi padre asintió lentamente, como procesando la información. El momento tiene sentido. Estabas embarazada cuando te fuiste.
No era una pregunta. Ya lo había deducido. Lo supe el mismo día que Andrés trajo a su amante embarazada a casa, confirmé, con el amargo recuerdo resurgiendo. Cometí un error, dijo abruptamente, con un atisbo de arrepentimiento en la voz. Al ponerme del lado de los Morales después de que te fuiste. Negocios antes que familia. Estuvo mal. Su voz se suavizó, una vulnerabilidad rara filtrándose. Verte a ti irte, a Jaime también, me hizo darme cuenta de lo que había perdido. No lo esperaba de él. No pude evitar sentir una pequeña satisfacción. Es un poco tarde para arrepentimientos, dije en voz baja. Tal vez, concedió. Pero no demasiado tarde para hacer correcciones. Estoy cambiando mi testamento, Sofía. La compañía será tuya y del niño. No de tu primo Alberto, como todos esperan. Sus palabras me golpearon como un impacto físico. No quiero la compañía, dije rápidamente, la mente trabajando a toda velocidad. He construido mi propia vida. No te pido que regreses a dirigirla, aclaró, fijando sus ojos en los míos con una intensidad sorprendente. Solo que la poseas. Que tomes decisiones. Que mantengas a los Morales bajo control. Extendió la mano y la tomó con una fuerza sorprendente, firme pero gentil. Necesito que asistas a una última cena esta noche. Los inversores clave, la junta, necesitan verte antes del anuncio. Papá, no puedo. Andrés estará allí, dije, con un nudo apretándose en mi pecho. Él terminó la frase por mí. Junto con Eleanor. Es necesario, Sofía. Una noche para asegurar el futuro de tu hijo. Antes de que pudiera negarme, la puerta se abrió, y Jaime entró con Ricardo, quien corrió de inmediato a mi lado. Mami. El tío Jaime me compró helado. Anunció emocionado, luego se detuvo al ver al hombre en la cama. Su curiosidad natural venció su timidez. ¿Eres mi abuelo? La expresión de mi padre se suavizó de una manera que nunca había visto antes. Sí, joven. Lo soy. Acércate para poder verte bien. Ricardo se acercó cauteloso a la cama, y vi cómo el rostro de mi padre se transformaba. Su mano arrugada se extendió, y Ricardo la tomó sin dudarlo. Te pareces a tu padre cuando tenía tu edad, dijo mi padre, con voz baja y cargada de emoción. No tengo papá, respondió Ricardo con naturalidad. Solo tengo a mi mami y tíos. Los ojos de mi padre se encontraron con los míos sobre la cabeza de Ricardo. En ese momento, una vida entera de palabras no dichas pasó entre nosotros. La realización me golpeó. Asistiría a la cena. No por él. No por la empresa. Sino para enfrentar el pasado bajo mis propios términos, y cerrarlo de una vez por todas. Lo que no sabía era que Andrés ya había salido de su oficina, ignorando la llamada de distracción de Emma. Iba camino al hospital con un solo propósito, confirmar lo que su madre le había dicho sobre el niño que tenía sus ojos. La finca de los García no había cambiado en 3 años, la misma fachada colonial imponente, los jardines meticulosamente cuidados y la entrada circular ahora bordeada de autos de lujo. La pequeña cena de mi padre parecía incluir al menos a 30 de la élite empresarial de Boston. ¿Estás segura de esto?, preguntó Jaime mientras nuestro taxi se acercaba a la reja. Alicé el cabello de Ricardo y ajusté su pequeña camisa azul abotonada. No. Pero lo sobrellevaré. Había empacado el peluche favorito de Ricardo, su ballena de felpa, en su mochila. Solo por si necesitaba consuelo. Recuerda lo que hablamos, amor. Esta es una cena de adultos, así que te quedarás con la tía Sara en la sala de juegos después de conocer a todos, ¿sí? ¿Y puedo comer pastel de chocolate después?, preguntó con emoción. Definitivamente pastel de chocolate, confirmé, forzando una sonrisa. Sara nos recibió en la puerta, elegante en un vestido de cóctel negro. La mayoría de los invitados ya están aquí, susurró. Incluidos los Morales. El estómago se me tensó al oír ese nombre. ¿Los dos? Eleanor llegó primero. Andrés llegó 10 minutos después. Se agachó para saludar a Ricardo con un cálido abrazo. Papá insistió en que Ricardo hiciera una aparición antes de que lo lleve arriba, explicó. ¿Está haciendo una declaración? Por supuesto que sí. Timoteo García entendía de maniobras de poder mejor que nadie.
El gran vestíbulo se abría hacia la sala formal, donde las conversaciones zumbaban entre la élite de Boston. Las cabezas se giraron al entrar, los susurros comenzaron a correr entre los asistentes. Escuché fragmentos de comentarios. La hija de García desapareció después del divorcio. ¿Quién es el niño? Manteniendo la barbilla en alto, tomé la mano de Ricardo con firmeza. Jaime caminaba a mi otro lado, protector. Escaneé la sala buscando a Andrés, temiendo el encuentro, pero sabiendo que tenía que suceder. Y ahí estaba. Andrés estaba de pie junto a la chimenea, con una copa en la mano. Su figura se veía más delgada de lo que recordaba, su traje perfectamente entallado no lograba ocultar la tensión en sus hombros. Escuchaba a alguien, pero su atención no estaba enfocada. Sus ojos ya estaban recorriendo la sala, hasta que me encontró. El tiempo pareció detenerse. Nuestras miradas se cruzaron y 3 años de distancia cuidadosamente construida colapsaron en un instante. Vi cómo el asombro se reflejaba en su rostro, seguido de algo más complejo. Sus ojos bajaron hasta Ricardo, y observé cómo el color se desvanecía de su cara. Antes de que pudiera acercarse, la voz de mi padre resonó desde el umbral, donde un asistente lo acababa de entrar en silla de ruedas. Todos, gracias por venir con tan poco aviso, dijo mi padre, su voz fuerte a pesar de su estado debilitado. Mi pronóstico de salud no es favorable. Los he reunido no por simpatía, sino para que sean testigos de una transición importante. Toda la atención se centró en Timoteo García mientras él hacía un gesto hacia mí. Mi hija Sofía ha regresado, junto con mi nieto Ricardo. Mañana firmaré los documentos que transferirán el control de García's Shipping a Sofía y establecerán un fideicomiso para Ricardo. Murmullos recorrieron la sala. Alberto, mi primo, quien había esperado heredar, se quedó congelado junto a la barra. El rostro de Eleanor Morales se tensó, calculando. Sofía, trae a mi nieto, llamó mi padre. Caminar por esa sala llena de miradas fijas, llevando a Ricardo de la mano, se sintió como moverse bajo el agua. Era muy consciente de que Andrés seguía cada paso con la mirada, su expresión ahora ilegible. Mi padre tomó la mano de Ricardo cuando nos acercamos. Este joven representa el futuro de García's Shipping, anunció. Espero que la Junta colabore plenamente con la nueva estructura de liderazgo. Era una jugada estratégica, usar a un niño como ficha corporativa. Había visto a mi padre hacerlo innumerables veces con rivales empresariales, pero nunca pensé que usaría a mi hijo de esa forma. Me incliné y le susurré, papá, ya basta. Es solo un niño. Mi padre asintió casi imperceptiblemente, luego dijo con más suavidad, Sara, por favor, lleva a Ricardo arriba ahora. Los adultos tenemos negocios que discutir. Mientras Sara conducía a Ricardo fuera de la sala, él se volvió para saludarme, chao, mami. No olvides el pastel. Su voz inocente cortó la tensión, arrancando sonrisas indulgentes incluso entre los ejecutivos más duros. Le devolví el saludo, el corazón lleno de amor y de una feroz necesidad de protegerlo. La cena prosiguió con una formalidad exasperante. Me sentaron en el extremo opuesto de la mesa respecto a Andrés, pero podía sentir su mirada sobre mí una y otra vez. Eleanor, estratégicamente posicionada entre nosotros, mantenía una sonrisa rígida, claramente calculando su siguiente jugada. Cuando sirvieron el postre, me excusé. Necesitaba un respiro de toda esa representación teatral. La biblioteca siempre había sido mi refugio en esa casa, y me encontré yendo allí casi sin pensarlo. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando el jardín, respirando profundamente, cuando la puerta se abrió detrás de mí. Sabía quién era sin necesidad de voltear. ¿Alguna vez ibas a decírmelo? La voz de Andrés era controlada, pero tensa de emoción. Me giré para enfrentarlo. No. Es mi hijo, no fue una pregunta. Biológicamente, sí. ¿Cómo pudiste ocultármelo? Una pizca de ira rompió su compostura. Tenía derecho a saberlo. Renunciaste a ese derecho el día que trajiste a tu amante embarazada a nuestro hogar, respondí con firmeza. El día que descubrí que nuestro matrimonio entero había sido una transacción comercial. Andrés se pasó la mano por el cabello, el mismo gesto que hacía Ricardo cuando se frustraba. No fue solo negocio, Sofía. Claro. Fue por tu madre. Y seguiste su guión a la perfección. Cometí errores, admitió. Errores terribles. Pero ocultarme a mi hijo, ¿qué habrías hecho diferente si lo hubieras sabido?
Lo desafié. ¿Habrías echado a Vanessa? ¿Desafiado a tu madre? Porque tuviste 6 años para elegirme, Andrés. Y nunca lo hiciste. Se acercó un paso más. He pasado 3 años buscándote. No, pasaste 3 años haciendo que tus investigadores me buscaran, lo corregí. Hay una diferencia. No sabía que estabas embarazada cuando te fuiste, dijo Andrés. Y no sabía que mi madre había orquestado todo lo de la aventura para empujarte a irte, una vez que la fusión estuviera completa. Sara me contó que las cosas no han ido bien para Morales Tech sin el respaldo de García Shipping, repliqué. Su mandíbula se tensó. ¿Eso es lo que crees? ¿Que esto se trata de negocios? ¿No se trata siempre de eso con tu familia? No todo, dijo en voz baja. Vanessa perdió al bebé 2 meses después de que te fuiste. Y ella se fue 4 meses más tarde, cuando se hizo evidente que no habría ni heredero ni fortuna para ella. Lamento tu pérdida, dije, sorprendida de encontrar sinceridad en mis palabras. Yo no, respondió tajante. Nunca fue real. Nada de eso fue real, excepto el dolor que te causé. No estaba preparada para su honestidad. Andrés, déjame terminar, interrumpió. Después de que te fuiste, encontré el dispositivo de grabación en tu armario. El que captó a mi madre planeando traer a Vanessa a casa para hacerte salir. Me quedé helada. Había olvidado por completo la pequeña grabadora que había escondido cuando primero sospeché de la infidelidad. Nunca siquiera había escuchado la grabación. ¿Escuchaste esa conversación? Toda, respondió. Incluida la parte en la que mi madre decía, una vez que los activos navieros de García estén integrados, ya no la necesitaremos. Su expresión se oscureció. La confronté. Me alejé de su control sobre la compañía. He estado luchando una batalla perdida desde entonces, tratando de mantener a flote Morales Tech sin la infraestructura de tu familia. Pudiste haber reconstruido la asociación con mi padre, señalé. Lo intenté. Pero me cerró completamente después de que te fuiste. Dijo que había cometido un error al elegir negocios sobre familia una vez, y no lo haría de nuevo. Andrés soltó una risa hueca. Irónico que ahora esté usando a Ricardo, nuestro hijo, como ficha de negocios. No por eso he vuelto, dije con firmeza. Tengo mi propio negocio ahora, una vida que construí por mí misma. No quiero ni necesito García Shipping. Entonces, ¿por qué estás aquí? Mi padre se está muriendo, dije simplemente. Y necesitaba saber quién más sabía sobre Ricardo. La expresión de Andrés se suavizó. Su voz se volvió más íntima, más baja. Es hermoso, Sofía. Se parece a ti. Tiene tus expresiones, tus gestos. A veces es difícil. ¿Sabe de mí? No. Cree que no tiene padre. Solo una mamá y tíos. El dolor atravesó el rostro de Andrés. Quiero conocerlo. Tengo ese derecho. No tienes derechos legales, respondí automáticamente. Su acta de nacimiento no tiene padre. No hablo de derechos legales, dijo, acercándose un paso más. Hablo de lo que es correcto. Sofía, él también es mi hijo. Antes de que pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Eleanor Morales estaba allí, su compostura habitual visiblemente resquebrajada. Así que es cierto, dijo, sus ojos clavados en mí. Estabas embarazada cuando te fuiste. Qué conveniente que regreses justo cuando Timoteo cambia su testamento. Madre, no es el momento, advirtió Andrés. Eleanor lo ignoró. Seamos claras respecto a las intenciones, continuó. Desapareciste por 3 años, negándole a mi hijo el conocimiento de su propio hijo, y ahora reapareces cuando hay una herencia en juego. Basta, dijo Andrés con fuerza. Está bien, intervine, mirándola directamente. Construí mi propio negocio exitoso sin el nombre Morales ni el de García. No estoy aquí por dinero ni por la empresa. A diferencia de ti, no veo a los niños como activos empresariales. Y sin embargo estás permitiendo que Timoteo use a tu hijo para asegurar el futuro de la compañía, replicó Eleanor con amargura. No he accedido a nada, respondí con frialdad. Y Ricardo jamás será una pieza en el juego de nadie. Ni en el tuyo, ni en el de mi padre, ni en el mío. Eleanor soltó una carcajada seca. ¡Qué nobleza! Dime,
¿Cuándo pensabas informarle a Andrés que tenía un hijo? ¿O esperabas usar esa información como palanca indefinidamente? Tú no tienes derecho a cuestionar mis decisiones, dije con la voz temblando de rabia. No después de lo que hiciste. Escuché las grabaciones, Eleanor, continué, la furia subiendo a flor de piel. El plan meticuloso para traer a Vanessa a nuestra casa. Para humillarme, forzarme a irme una vez que consiguieras lo que querías de la fusión. Algo parpadeó en sus ojos. Sorpresa. Tal vez incluso un indicio de vergüenza. Orquestaste todo, seguí. La aventura. El anuncio del embarazo. La sincronización perfecta, justo después de que los activos navieros estuvieran asegurados. Manipulaste a tu propio hijo y destruiste su matrimonio por negocios. Hice lo necesario para el legado Morales, respondió con rigidez. ¿Y mira lo que te costó? Disparé. Tu compañía está en ruinas, tu hijo es infeliz, y el nieto que habrías amado ni siquiera sabe que existes. Antes de que pudiera contestar, un alboroto proveniente del piso superior nos interrumpió. Voces elevadas, pasos corriendo, y luego la voz desesperada de Sara llamando mi nombre, Sofía. Se desplomó. Papá se desplomó. Los tres salimos corriendo de la biblioteca, olvidando de inmediato la confrontación personal. Los invitados estaban siendo desalojados mientras el personal médico se apresuraba a entrar. Alcancé a ver a Jaime arrodillado junto al cuerpo inmóvil de mi padre en el suelo del estudio. Ricardo. Comencé con ansiedad. Está con Emma arriba, me aseguró Sara. No vio nada. Mientras los paramédicos trabajaban en mi padre, Andrés me tocó suavemente el brazo. Esto no cambia nada de nuestra conversación, dijo en voz baja. Pero ahora, tu padre te necesita. Asentí, agradeciendo momentáneamente su comprensión. Lo que viniera entre nosotros, cualquier arreglo complicado que algún día tuviéramos que negociar por el bien de Ricardo, tendría que esperar. Lo que ninguno de los dos sabía, en ese momento caótico, era que arriba, tras el alboroto, Ricardo se había alejado de la supervisión distraída de Emma. Su curiosidad natural lo llevó a explorar la casa desconocida, hasta encontrar su camino hacia la biblioteca que acabábamos de dejar. Donde Eleanor Morales estaba haciendo una llamada telefónica que lo cambiaría todo. Mi padre sobrevivió esa noche, aunque apenas. Los médicos lo llamaron un milagro cuando logró estabilizarse lo suficiente para ser trasladado de vuelta al más general. Pasé la noche en una silla junto a su cama, mi mente dando vueltas sin parar, la confrontación con Andrés y Eleanor, las implicaciones de los cambios en el testamento de mi padre, y lo que todo esto significaba para Ricardo. La mañana no trajo claridad, solo el agotamiento hueco de una vigilia sin dormir. Sara se hizo cargo de la vigilancia hospitalaria mientras yo regresaba a buscar a Ricardo en casa de Jaime y Emma, quienes se habían quedado con él en la finca. Empujé la pesada puerta principal y fui recibida por un silencio inesperado. ¿Jaime? Llamé, caminando por el gran vestíbulo. ¿Emma? Los encontré en la cocina. Emma preparaba panqueques en forma de ballenas mientras Ricardo reía encantado. Jaime estaba sentado cerca, con el rostro tenso en cuanto me vio. Mami. Ricardo dejó su desayuno y corrió hacia mí. Lo levanté en brazos, inhalando su aroma a niño pequeño, anclándome en su calidez. Buenos días, mami. ¿Sabías que la tía Emma hace panqueques con caritas? Sí. ¿Te divertiste con la tía Emma? Asintió con entusiasmo. Sabe mucho de ballenas. Como el profesor Azul. Profesor Azul era su ballena de peluche, su compañero en todas las conversaciones serias. Levanté la mirada hacia Emma, con una pregunta silenciosa en los ojos. No podía dormir, explicó ella. Hablamos de animales marinos. Al parecer, recordaba más de lo que pensé de mi optativa de biología marina. Tenemos que hablar, dijo Jaime en voz baja, haciendo un gesto hacia el estudio. Una vez que Ricardo estuvo nuevamente entretenido con Emma, lo seguí hasta el santuario revestido de madera que era la oficina de mi padre. El aire aún conservaba su fragancia, como una presencia fantasmal que escuchaba cada palabra. Tenemos un problema, empezó Jaime, sin rodeos. Eleanor estaba al teléfono anoche, después de que tu padre colapsó. La escuché mientras buscaba a Emma y a Ricardo. El estómago se me hizo un nudo. ¿Qué tipo de problema? Llamó a alguien llamado Víctor Benedetti, continuó.
Dijo que tenía la palanca necesaria para frenar la transición de García, y que involucraba al niño. El nombre me golpeó como un puñetazo. Víctor Benedetti es el primo de Andrés. Un juez de familia. Me dejé caer en la silla de cuero detrás del escritorio de mi padre. Va a intentar obtener la custodia de emergencia. ¿Puede hacerlo? Puede intentarlo, dijo Jaime, con expresión sombría. Andrés es el padre biológico de Ricardo, aunque no esté en el acta de nacimiento. Presioné los dedos contra mis sienes. Dirá que oculté deliberadamente a Ricardo, que lo estoy usando para tomar el control de García's Shipping. Si el juez simpatiza con el apellido Morales. La mirada de Jaime se endureció. Tenemos que irnos. No, dije, el viejo instinto de huida brillando dentro de mí por un segundo. No otra vez. Quizás esta vez a la costa oeste, o a Canadá. Pero algo me detuvo. Huir nos había protegido una vez. ¿Pero a qué costo? 3 años de mirar por encima del hombro. Ricardo creciendo sin familia extendida, sin conocer su herencia ni a su padre. No, repetí, con más firmeza. Se acabó el correr. Jaime me miró, atónito. ¿Hablas en serio? Sofía, podrían quitártelo. Que lo intenten, respondí, una nueva resolución creciendo en mi interior. He construido una vida estos 3 años. Un hogar estable. Un negocio exitoso. No he hecho nada malo, salvo proteger a mi hijo de una situación tóxica. Es hora de luchar, no de huir. Antes de que Jaime pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Andrés está aquí en el hospital. Quiere hablar contigo. Papá está consciente y preguntando por los dos. Le mostré el mensaje a Jaime. Necesito volver al hospital. ¿Puedes quedarte con Ricardo? Por supuesto, asintió, a regañadientes. Pero, Sofía, ten cuidado. Andrés puede parecer razonable, pero Eleanor es quien mueve los hilos. Tal vez, dije, tomando mi bolso. Pero ya no estoy tan segura de eso. El trayecto de vuelta al más general me dio tiempo para pensar, para trazar una estrategia. Si Eleanor planeaba solicitar la custodia, necesitaba entender la postura de Andrés. ¿Formaba parte de su plan? ¿O era sincero cuando decía que solo quería conocer a su hijo? Lo encontré en el pasillo del hospital, afuera del cuarto de mi padre, caminando con la energía inquieta que recordaba de nuestros primeros días juntos. Al verme, levantó la mirada. Su expresión era una mezcla compleja de emociones. ¿Cómo está? Pregunté, asintiendo hacia la puerta. Estable, por ahora, respondió Andrés, su voz cansada pero sincera. Los médicos están con él. Se frotó la nuca, agotado. Sofía, tenemos que hablar. Mi corazón se aceleró. Me estaba preparando para la confrontación. Tu madre planea pedirle a tu primo que le otorgue la custodia de emergencia de Ricardo, dije directamente. Andrés pareció sorprendido. ¿Cómo supiste? No importa. Lo que importa es dónde te paras tú. ¿Estás con ella? Andrés pasó una mano por su cabello, despeinado. No. Te lo juro, no lo estoy. Sí, quiero conocer a mi hijo. Pero no así, se acercó un paso. Mi madre actuó por su cuenta. Me enteré esta mañana cuando su abogado me llamó para prepararme para el caso. Me miró con seriedad. Le dije que se detuviera de inmediato. Que no iba a solicitar la custodia. Busqué alguna señal de mentira en su rostro. No encontré ninguna. Sus ojos se mantuvieron fijos en los míos. Despedí al abogado. Y luego a mi madre. De toda participación en mis asuntos personales. Casi me reí de lo absurdo de la situación. ¿También la despediste de la empresa? Una chispa de humor oscuro asomó en su rostro. Ha sido una mañana agitada. Negué con la cabeza, todavía procesando. ¿Pretendes que crea que de repente te volviste en su contra? No fue de repente, me corrigió. Llevo 3 años haciéndolo. Desde que escuché esas grabaciones. Desde que te fuiste. Exhaló lentamente, como liberando el peso de esos años. He pasado 3 años reconstruyendo la empresa a mi manera, sin su manipulación. 3 años buscándote. No para obligarte a volver,
sino para disculparme. Para enmendar lo que pueda. Antes de que pudiera responder, Sara salió del cuarto de mi padre. Su expresión era grave. Está preguntando por los dos, dijo. Los médicos dicen. No tuvo que terminar. Entendimos la urgencia implícita. Entramos juntos a la habitación. Mi padre parecía aún más pequeño que el día anterior, consumido por la enfermedad y conectado a las máquinas que le ayudaban a seguir respirando. Pero cuando abrió los ojos y nos vio, había una claridad inesperada en ellos. Bien, susurró, con voz débil. Están aquí los dos. Andrés y yo nos quedamos a ambos lados de la cama, incómodos, unidos solo por nuestra preocupación por el hombre entre nosotros. Necesito saber, continuó mi padre, cada palabra un esfuerzo, que las compañías seguirán asociadas después de mi partida, que lo que construimos, continuará. Por supuesto, dije, pero mi voz titubeó. Papá, te dije que no quiero, lo sé, interrumpió, con un débil gesto de mano. Has construido tu propio camino. Lo respeto. Dirigió su mirada hacia Andrés. Y tú, finalmente saliste de la sombra de tu madre. Has tomado el control. Andrés asintió, claramente sorprendido por la percepción de mi padre. Así que esto es lo que va a pasar, dijo mi padre, su voz ganando fuerza. Sofía heredará el control de García's Shipping como se prometió. La Junta lo espera. Pero nombrará a un CEO de su elección para manejar las operaciones diarias mientras mantiene su propio negocio. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Sara se acercó con un vaso de agua, pero él lo rechazó con un gesto. La sociedad Morales García continuará, pero será reestructurada. Poder de decisión compartido. Sin más juegos entre nuestras familias. Sus ojos se movieron entre Andrés y yo. Y lo más importante, su voz bajó, ahora más suave, más humana, lo más importante, que mi nieto crezca conociendo a ambos padres, conociendo su herencia, pero sin convertirse nunca en una ficha política corporativa. Las lágrimas me llenaron los ojos. Incluso ahora, mi padre seguía negociando acuerdos. Pero debajo de las cláusulas empresariales, escuché algo nuevo, un deseo genuino de proteger a Ricardo, de corregir los errores que había cometido con sus propios hijos. ¿Y cómo se supone que logremos eso exactamente? Pregunté suavemente. Los labios de mi padre se curvaron apenas en una sombra de sonrisa. Eso deberán resolverlo ustedes. Pero lo harán como padres primero. Socios después. Alargó una mano y la colocó sobre la mía. Luego, tomó la de Andrés y la unió con la mía sobre su pecho. Prométeme. El contacto de sus dedos viejos, uniendo nuestras manos, provocó un cambio silencioso entre Andrés y yo. No era perdón exactamente, pero sí una aceptación de la responsabilidad compartida. No solo con una herencia empresarial, sino con un pequeño niño que llevaba nuestra sangre. Lo prometo, dije, y para mi sorpresa, lo dije con absoluta sinceridad. Yo también, añadió Andrés. Mi padre asintió, satisfecho. Luego cerró los ojos. Ahora, vayan a poner en su lugar a Eleanor antes de que cause más daño, y tráiganme a mi nieto mañana. No queda mucho tiempo. Fuera de la habitación, Andrés y yo permanecimos en silencio durante un momento. Finalmente, él habló, lo decía en serio, lo que dije sobre detener el intento de custodia de mi madre. Pediré a mis abogados que redacten los documentos que confirmen que no desafiaré tu custodia principal. Gracias, dije en voz baja. Pero eso no soluciona todo. Ricardo merece conocer a su padre. Pero no puedo desarraigarlo de la vida que hemos construido. Andrés asintió lentamente. Lo entiendo. Tal vez, podría visitarlo a veces. Conocerlo poco a poco. En tus términos. Asentí. El Andrés que conocía jamás habría propuesto un compromiso así. Habría exigido. Habría negociado. Habría presionado. Esta nueva humildad parecía auténtica. Y tocó algo dentro de mí que creía enterrado. Creo que podríamos arreglar eso, dije. Pero hay otra cosa que debemos resolver primero. Le expliqué lo que Jaime había escuchado, la determinación de Eleanor de usar a Ricardo como palanca. La amenaza de custodia podría estar neutralizada con la cooperación de Andrés, pero Eleanor siempre había jugado a largo plazo. No se detendría. No, asintió Andrés.
A menos que esté convencida de que le conviene aceptar el nuevo orden. Un plan comenzó a tomar forma entre nosotros, nacido de nuestra historia compartida y de nuestra comprensión de las motivaciones de Eleanor. Para cuando terminamos de hablar, una alianza frágil se había establecido. No basada en nuestro pasado fallido, sino en el futuro que nuestro hijo merecía. 3 días después, mi padre falleció tranquilamente, con Ricardo a su lado, contándole historias sobre ballenas y el océano. Como lo prometió, heredé el control de García's Shipping, nombrando de inmediato a Sara como CEO mientras yo mantenía supervisión desde Seabreak. Andrés y yo firmamos un acuerdo de coparentalidad cuidadosamente redactado, que le permitía visitas regulares a nuestro pueblo costero y fines de semana ocasionales con Ricardo en Boston, bajo la supervisión de Emma, hasta que se construyera la confianza completa. Su genuina alegría al conocer a su hijo derritió mis reservas restantes. ¿Y Eleanor? Eleanor se encontró superada por sus propias tácticas. La evidencia de Andrés sobre su intento de manipulación en la custodia, combinada con las grabaciones de la conspiración de años atrás, le dejaron una opción simple: aceptar la nueva estructura de la sociedad Morales García o enfrentarse a ser expulsada de ambas compañías, junto con posibles consecuencias legales. Eligió la autopreservación. Como sabíamos que haría. 6 meses después de la muerte de mi padre, estaba de pie en la terraza de mi cabaña junto al mar, observando a Andrés y Ricardo construir un castillo de arena en la orilla. Sus cabezas oscuras inclinadas una junto a la otra en plena concentración, la semejanza familiar era innegable. La risa de Ricardo flotaba con la brisa salada mientras Andrés le enseñaba cómo cavar un foso alrededor de su creación. «Se están llevando bien», comentó Jaime, uniéndose a mí con 2 tazas de café en la mano. «Mejor de lo que esperaba», admití, aceptando la taza humeante. «Ricardo lo adora». «¿Y Andrés? ¿Está cumpliendo el acuerdo?». Asentí, una sensación de paz asentándose en mi interior. «Completamente. Sin presiones, sin manipulaciones. Su atención está puesta por completo en ser un buen padre». Sonreí al ver a Ricardo correr hacia Andrés con una concha en la mano, mostrándosela con emoción infantil. «Aún me resulta extraño verlos juntos», dije, observándolos interactuar. «Pero es lo correcto para Ricardo». «¿Y para ti?», preguntó Jaime con delicadeza. «¿Es este arreglo lo correcto para ti?». Consideré su pregunta por un momento, observando cómo el sol se reflejaba sobre las olas. «Ya no soy la misma mujer que huyó de Boston hace 3 años, Jaime. Ya no necesito la aprobación ni el amor de Andrés. Construí esta vida yo sola. Y estoy orgullosa de ella». Jaime me miró con atención, pero no insistió más. Antes de que pudiera decir algo más, Andrés levantó la vista desde el castillo de arena y nos hizo señas, invitándome a unirme. Ricardo saltaba en su lugar, sosteniendo algo que claramente no podía esperar para mostrarme. Dejé mi café y miré a Jaime. «Lo que necesito», dije en voz baja, «es exactamente lo que tengo ahora: un hijo feliz, un negocio que amo, y la libertad de elegir mi propio camino a futuro, sea cual sea». Mientras caminaba hacia ellos, sintiendo la arena caliente bajo los pies, me di cuenta de que el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se había ido. El pasado siempre estaría allí, sí. Pero ya no me definía. Lo que importaba era este momento. La mano de mi hijo buscando la mía. El sonido de las olas. El futuro extendiéndose ante nosotros, no como una amenaza, sino como una promesa, aún no escrito y lleno de posibilidades. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación, así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo video.